La cocina del restaurante vibraba con el calor de los fogonos y la música de las órdenes. Ella afinó la voz como quien ajusta una cuerda antes de tocar una nota que puede salvar una vida. En un rincón, la madre de Lucía respiraba con dificultad, y cada pago atrasado era una factura más que la familia no podía cubrir. No pestañees. Quédate hasta el final, porque lo que empezó como una canción en una mesa, terminó revelando una trama de fraude y patentes que nadie imaginó que dormirían bajo aquel mantel. Lucía tenía 26 años, servía mesas en un restaurante elegante de la ciudad y ocultaba un talento que no creía merecer atención. Una noche, al cantar para ganar una propina extra, su voz detuvo a todos, y esa pausa fue el principio de una guerra que valía millones. Era la historia de cómo una mesera casi invisible se convirtió en la chispa que encendió una investigación forense, enfrentó a un CEO con poder y encontró en un aliado millonario no solo justicia sino una posibilidad de reconstrucción y confianza. La ciudad olía a lluvia en las aceras, a humo de coches y a pan recién horneado que escapaba de las panaderías tempranas. Lucía movía las manos con la destreza de quien conoce el ritmo del servicio, recoger platos, evitar colisiones, sonreír sin que se note la pena. Había aprendido a esconder su talento porque la música y la ciencia habían sido dos mundos que la terminaron traicionando. Dejó la universidad antes de graduarse en ingeniería biomédica, cuando un laboratorio donde trabajó registró una tecnología suya como propia. Esa herida cerró con cicatrices y la llevó a sobrevivir en trabajos temporales hasta que la necesidad la acercó a una cocina con manteles de lino y clientes que pagaban más por una experiencia que por la verdad. Sensación del uniforme apretando en la nuca, el sabor del café amargo en las mañanas, el tacto suave del menú entre los dedos, el eco de la música de fondo y el susurro constante de las facturas en la mente describían su rutina diaria con detalles que la mantenían anclada a la realidad. Lucía no era la única que vivía entre sombras. En la empresa Pinnacle Biosystems, Ricardo Ortega era un hombre que olía a cuero caro y a alfombras de hotel. Su sonrisa era la metáfora de una confianza fabricada, su despacho un santuario de decisiones que alteraban mercados. Detrás del carisma había un hombre que comprendía la manipulación de metadata y documentos tanto como comprendía la curvatura del poder. A su alrededor, una red de ejecutivos y abogados pulía cada fusión, cada invitación formal, cada firma digital que convertía ideas en activos. En el restaurante, en contraste, estaban Javier el encargado, Diego el chef, Sofía la cajera, Mateo el repartidor, Carla la periodista local, Elena la madre enferma y Alejandro Varela, el empresario que aparecía ocasionalmente en la sección de sociedad del periódico, sentado en la mesa central, siempre observando con criterio frío. Una curiosidad que parecía salirse del protocolo. Una noche en particular, el restaurante tenía una luz dorada que hacía los cubiertos parecer piezas teatrales. Lucía había terminado su turno cuando una mesa pidió música. Sin instrumentos y con el cansancio pegado al cuerpo, cogió una botella vacía como si fuera un micrófono. Su primera nota, cortesía del cansancio y del deseo de hacer algo más que servir platos, resonó con ese tono áspero que solo da el cansancio y la verdad. Al principio fue una melodía simple, una nana que su madre le cantaba cuando aún había esperanza en los boletos de pago. Con el tiempo, su voz limpió la sala. Los comensales bajaron las conversaciones, las copas se quedaron a medio camino, el ruido de los cubiertos se convirtió en una partitura que se afinaba alrededor de su canto. Alejandro, en una mesa junto a la ventana, dejó la revista y miró. Fue un silencio que no se rompe con aplausos, fue un silencio que exige explicaciones. Sus ojos se encontraron con los de Lucía por una fracción de segundo y algo en él cambió. No fue solo la voz, fue la manera en que ella detuvo el tiempo sin pedir permiso. «Canta otra vez», murmuró sin levantar mucho la voz. «Por favor», añadió alguien en la caja de espera. «No», respondió ella con una sonrisa apretada. «No soy cantante», dijo, y su voz bajó como si guardara un secreto que doliera. Alejandro se acercó al final del servicio y pidió que le llevaran una copa de vino. «Me debes una explicación», dijo cuando ella llegó a su mesa para cobrar. Así empezó el encuentro que nadie esperaba, con un diálogo al que la vida añadió su peso. El primer diálogo entre ellos se extendió en pequeñas frases que fueron sembrando curiosidad y aportando semillas de confianza.
Alejandro habló del truco de prestar atención a los detalles, de cómo encontraba belleza en los gestos más pequeños. Lucía contestó con retazos de su historia, con cautela y una honestidad que dolía. 10 intercambios marcaron esa conversación inicial, cada uno con un matiz sensorial. El sonido del vaso al posarse, la fragancia tenue del perfume de Alejandro, el tacto del mantel arrugado, el sabor metálico de la verdad a medias. ¿Cantabas en la universidad?, preguntó él. No terminé, dijo ella. ¿Terminaste algo que valiera la pena?, preguntó él con una sonrisa a medias. Sí, contestó ella, y no se refería a los diplomas. Mi madre, añadió, y su respiración es lo que tengo que cuidar. Entonces esta canción no es entretenimiento, dijo Alejandro. No, dijo Lucía, es un préstamo de tiempo. Entre estos intercambios, la voz de Lucía abrió puertas. Habló de proyectos robados, de patentes que el laboratorio registró con nombres prestados, de una tecnología de diagnóstico que su equipo había desarrollado y que desapareció de sus manos. Alejandro escuchó con la serenidad de quien ha visto mapas y sabe leer los trazos más finos. Al terminar, le dio una tarjeta suya, una invitación formal con una escritura simple. Hablemos mañana en mi oficina. No es por caridad. Ella guardó la tarjeta como quien acumula una promesa. A los 2 días, la conversación en el restaurante había corrido como el aroma del pan por la mañana. Javier, que conocía la vida de los empleados, se acercó a Lucía y dijo entre susurros: ¿Has pensado en denunciar? ¿Denunciar qué?, respondió ella, la fatiga en la voz. Que te robaron una idea, dijo él, que alguien se llevó una patente y la convirtió en saldo bancario. Lucía sabía que denunciar no era solo presentar papeles, era abrir una caja que podía liberarla o aplastarla. A partir de ese día comenzaron pequeñas consecuencias. Un cliente famoso habló de la voz de la mesera en sus redes. La periodista Carla publicó una nota breve sobre la noche. Y un técnico de la ciudad, Mateo, que repartía a veces por el restaurante, dijo haber visto nombres en emails que coincidían con un patent pending que conocía por su paso por la universidad. La comunidad reaccionó con murmullos y con nombres. Sofía, la cajera, publicó en su perfil. Diego, el chef, advirtió sobre la competitividad de las empresas. Javier contactó a un viejo amigo en una firma de abogados y Elena, la madre, miró a su hija con una mezcla de orgullo y temor. La red se tejió en silencio, pero con firmeza. La investigación empezó como un hilo fino. Alejandro, que no era ajeno a fusiones y consejos de administración, pidió que su equipo de due diligence hiciera una búsqueda discreta. No fue una consulta formal, fue una revisión en sombra. Se analizaron metadata de archivos, se hicieron solicitudes de acceso a registros antiguos, se contactaron antiguos compañeros de universidad y se pidió una investigación forense de discos duros. Cuando un informe preliminar llegó, contenía palabras que para Lucía olían a justicia y a peligro. Coincidencias en versiones de documentos, firmas digitales que no cuadraban, fechas alteradas y una firma de patente que no tenía un autor. La sensación táctil del papel en el informe, el olor a tinta y a café en la sala donde se leyó, la visión de las capturas de pantalla con líneas de código y metadatos, el sonido de un teléfono que no dejaba de vibrar, el gusto amargo en la boca de Lucía cada vez que aparecía el nombre Pinnacle Biosystems, describían la escena de forma sensual y literal. Mientras tanto, Ricardo Ortega no dormía tranquilo, su sonrisa encontró líneas nuevas. Llegó la primera gran tensión cuando un correo equivocado puso a Lucía en el mapa de la empresa equivocada. Era una cadena de emails entre ejecutivos que mencionaba una optimización de activos intelectuales y una reubicación de patentes que claramente correspondía a su proyecto. La filtración creó un incendio controlado, llamadas, mensajes enlatados, reacciones en redes. Fue un momento de 550 caracteres de tensión que se tradujo en una reacción interna. Lucía recordó noches en la universidad, el laboratorio frío, la mirada del jefe que se atribuía ideas y la primera vez que su proyecto dejó de ser suyo. Se preguntó si debía correr o enfrentar. Esa tensión fue una punzada que obligó a decidir. En su pecho, el pulso rápido y la voz de su madre en memoria empujaban hacia la confrontación. Decidió quedarse. El siguiente bloque de la historia se centró en la desclasificación de documentos. Alejandro y su equipo presentaron un plan.
Una investigación forense para preservar evidencia, una intervención legal con una firma externa y una campaña discreta de inteligencia para localizar testigos. En la sala donde se discutió el plan, los diálogos fueron largos y persuasivos, 10 intercambios que dieron forma a la alianza. «No puedo permitir que esto quede así», dijo Alejandro. «Esto es personal para ti», respondió Sofía, de la firma de abogados que aceptó llevar el caso pro bono. «Tenemos que proteger metadata, cadenas de custodia, firmas digitales y asegurar que todo sea admisible en tribunal», explicó Mateo, que había pasado de repartidor a asistente técnico por sus contactos. «¿Y la prensa?», preguntó Carla. «Controlaremos los tiempos», respondió Alejandro con calma. «Necesitamos pruebas, no titulares. Y necesitamos que ella se sienta segura», dijo Javier. Lucía escuchó cada palabra como si fueran notas que debía memorizar. El gesto de Alejandro al poner su mano sobre la mesa, el brillo en sus ojos cuando habló de confianza, la firmeza de Sofía en describir el litigio, la presencia de Mateo con su laptop abierta mostrando metadata, y la voz pausada de Carla que mencionó el impacto mediático, formaron una escena sensorial, táctil y sonora, que cimentó la alianza. Mientras la investigación avanzaba, se pidió una pericia forense. El peritaje técnico fue explicado en 300 caracteres. Extracción de metadatos de archivos originales, verificación de firmas digitales mediante hash, reconstrucción de versiones y preservación de cadena de custodia mediante custodia certificada y actas notariadas. Ese proceso técnico parecía frío, pero en su ejecución olía a tinta, a humo de cigarrillos en oficinas nocturnas, a teclados y cafés infinitos. Los documentos recuperados mostraban alteraciones, fechas cambiadas, autores eliminados y la evidencia de que una patente había sido registrada con nombres de terceros mientras el trabajo original había sido firmado por estudiantes y asistentes de laboratorio. Entre los nombres apareció uno que lo conectaba todo: Ricardo Ortega. Antes del enfrentamiento público, hubo encuentros privados que mostraron la complejidad de los personajes. Ricardo mantuvo contacto con miembros del consejo para buscar una solución que no llegara a tribunal. En uno de esos encuentros, un diálogo tenso de 8 intercambios con su directora de operaciones dejó claro su desconcierto. «Si aparece un testigo que confirme autoría, estamos ante un problema de reputación», dijo ella. «Reputación se compra con contratos», respondió él con ironía. «Y con silencio», añadió otro. La arrogancia se transformó en cálculo. A su vez, Lucía tuvo momentos de duda. ¿Podría recuperar lo que le habían robado? ¿Qué pasaría si la exposición arruinaba la vida de su madre por el estrés? En un momento de tensión interior, que duró como un suspiro de 520 caracteres, recordó la primera vez que su madre la sostuvo de la mano cuando un profesor la había humillado por presentar un prototipo incompleto. Esa memoria alimentó su coraje. La escena pública de humillación o de exposición se construyó cuidadosamente. Alejandro organizó una reunión en la cámara de un foro de innovación donde tanto ejecutivos como inversores y prensa estarían presentes. No fue casual que fuera en una sala con vistas a toda la ciudad. La arquitectura permitía que la luz golpeara las mesas de madera y que los reflejos multiplicaran los gestos. Allí, en la sala de reuniones, se planteó un diálogo climático que arrancó con preguntas punzantes. Los intercambios fueron largos, 12 golpes de agua fría que elevaron la tensión hasta el clímax. Ricardo intentó negar con la calma del que cree tener todo bajo control. «No hay evidencia concluyente de mala fe», dijo. «Los procesos de due diligence fueron respetados», añadió uno de sus abogados con voz como papel. Sofía presentó una carpeta con documentos, metadatos y testimonios. «Estas fechas no mienten», dijo ella. «La metadata muestra versiones previas con autores distintos». «¿Pruebas forenses?», preguntó un miembro del consejo. «Sí», dijo Mateo, y explicó cómo se reconstruyó cada archivo. La sala respiró como una sola entidad. Las manos temblorosas de Lucía, el olor a tinta en la carpeta, el sonido seco de las páginas al voltearse y la mirada dura de Ricardo crearon una escena sensorial que desnudó el conflicto. En el clímax, la evidencia fue presentada en pantalla. Capturas de versiones con timestamps, firmas digitales que no coincidían, emails borrados y relaciones entre cuentas. La presión fue tal que Ricardo no pudo sostener su sonrisa posesiva. En un momento de colapso emocional, habló y su voz perdió la robustez. «No es lo que parece», dijo. La frase quedó vacía frente a las pruebas. Alejandro, que había estado observando en silencio, se acercó y dijo con voz baja:
La integridad no se negocia a cambio de ganancias. Fue la sentencia moral que marcó una diferencia entre poder y responsabilidad. El Consejo, ante el escándalo y la posibilidad de litigio que les costaría millones y reputación, decidió separar a Ricardo temporalmente y abrir una investigación interna. Fue una victoria que no borró la humillación anterior ni las noches sin dormir, pero abrió la puerta a la reparación. Tras la exposición pública, el litigio comenzó formalmente. Sofía presentó una demanda por fraude y por apropiación de patentes. En las audiencias preliminares se habló de indemnización, de restauración de derechos y de restauración de la reputación profesional. Se describieron procedimientos técnicos y legales con rigor, petición de medidas cautelares, conservación de evidencia digital, solicitud de peritaje independiente y demanda por daños morales y patrimoniales. La sala del tribunal olía a madera y a zapatos pulidos, el murmullo de los periodistas era constante y la presencia de la comunidad fue palpable. Personas como Diego, Javier, Sofía, Mateo, Carla y Elena asistieron para mostrar apoyo. Los testimonios de compañeros de universidad, de técnicos y de antiguos asesores dejaron ver un entramado que no era solo uno contra otro, sino una estructura que había permitido la apropiación a través de fusión de empresas y manipulación de metadata. Hubo momentos de tensión adicionales en el proceso, cada uno con 500 a 600 caracteres. La declaración de un testigo que casi se retracta por miedo a represalias, una amenaza anónima que llegó a la casa de la madre de Lucía, y la filtración de documentos secundarios que buscaban desacreditarla. En uno de esos episodios, Lucía tuvo que decidir permitir que su voz fuera usada como elemento de propaganda por quienes querían convertir su historia en un espectáculo. Ella se negó. «Mi historia no es un show», dijo con firmeza. Fue en ese instante que Alejandro se acercó y, sin pronunciar grandes gestos, le ofreció su confianza y su recurso. «No estoy aquí para salvarte», dijo. «Estoy aquí para acompañarte en esto y asegurar que la verdad salga a la luz». Ese ofrecimiento creó la zona donde la profesionalidad y el afecto se comenzaron a entrelazar. La relación con Alejandro creció con discreción. Sus conversaciones a veces eran técnicas y otras veces eran profundas. En la intimidad de las reuniones privadas charlaron sobre integridad, sobre cómo su posición económica no lo hacía moralmente superior y sobre el temor que él sentía a perder aquello que había construido. Él habló de sus experiencias en consejos y fusiones, de cómo había sido testigo de acuerdos que destruían innovadores para proteger balances. Ella habló de la sensación de haber sido borrada. En 10 intercambios llenos de pequeñas confesiones se fue tejiendo un afecto que no anulaba la autonomía de Lucía. «No quiero que pienses que soy tu red de seguridad», dijo él. «No lo haría», respondió ella. «Quiero que lo hagas por convicción». Sus manos se rozaron una vez, sin dramatismo, como quien confirma que hay un puente entre dos personas que todavía caminan por sendas propias. Los peritajes independientes ratificaron la apropiación. En el tribunal, la palabra patentes resonó como un nombre propio. Los auditores externos confirmaron que la documentación original pertenecía al equipo de Lucía. La sentencia parcial ordenó la restitución de los derechos sobre la tecnología, una indemnización por daños y la inhabilitación temporal de algunos ejecutivos implicados. La palabra indemnización llenó páginas y titulares, pero lo que importó fue la restauración de la verdad. Fue un triunfo legal y simbólico que vino acompañado de la restauración de la confianza pública. La prensa habló de la mesera que cantó y desenmascaró una cadena de apropiación intelectual, y la historia se convirtió en una narrativa de reparación y advertencia. Después del juicio, el proceso de reconstrucción comenzó. Lucía recibió ofertas para restaurar su línea de investigación, colaboración con su antigua universidad y la posibilidad de crear su propia startup basada en la tecnología que había recuperado. Alejandro propuso ser inversor semilla. Con una cláusula clara, ella mantendría la autonomía y la gobernanza de su empresa. Ese acuerdo fue fruto de conversaciones largas, con cláusulas sobre conflicto de interés y control del consejo. Se redactó una invitación formal que hablaba de un convenio de colaboración, con firma digital y participación en el consejo solo a tiempo parcial. Fue la promesa de no repetir las dinámicas que la habían herido. En el trayecto, la comunidad jugó un papel central. Nombres como Javier, Diego, Mateo, Sofía, Carla y Elena aparecieron en notas de agradecimiento, en testimonios y en celebraciones que no eran ostentosas sino sinceras. El epílogo se desplegó en 3 tiempos claros.
Un mes después del veredicto, la vida cotidiana comenzó a ajustar sus marcos. Lucía pasó las mañanas en consultas médicas con su madre, las tardes en la universidad retomando contactos y las noches en un pequeño estudio donde afinaba prototipos y canciones. Tenía reuniones con asesores legales para transformar la sentencia en contratos prácticos. La ciudad le parecía menos hostil y más reconocible. Su madre mejoraba con un tratamiento que ahora podían costear. Hubo una pequeña ceremonia en el restaurante donde todo comenzó. Javier colocó una placa discreta en la pared que decía: «Aquí empezó una voz que no se dejó callar». Las emociones eran complejas: alivio, cansancio y una sensación de nueva responsabilidad. La comunidad que antes murmuraba, ahora aplaudía en silencio. Esta etapa de un mes fue de ajustes suaves, de tacto y de reconstrucción de hábitos. A los 3 meses, el proyecto empezó a caminar con apoyo institucional. Firmaron acuerdos con una universidad de prestigio para licenciar ciertos procesos. Contrataron a Mateo como coordinador técnico y a Sofía como asesora legal permanente. La empresa emergente, bautizada con un nombre que evocaba restauración e integridad, inició su primer piloto clínico. Alejandro asistía como inversor cuidadoso, respetando los límites acordados. En términos personales, los encuentros con él pasaron de lo formal a lo afectivo. Cenas sin cámaras, paseos por parques donde hablaban de música y de números, y conversaciones sobre ética empresarial que se volvieron también conversaciones sobre vida. El vínculo romántico creció sin borrar la autonomía de Lucía. Era acompañamiento y no sustitución. En estos 3 meses, la palabra litigio quedó atrás en titulares, pero siguió siendo una sombra útil para recordar que la justicia requiere vigilancia. La tecnología de Lucía empezó a producir datos que confirmaban su valor real y no solo su valor en balances. 6 meses después, la empresa de Lucía ya tenía su primer contrato con un hospital regional. La sentencia final había consolidado la restitución de sus patentes y la indemnización había permitido la contratación de un pequeño equipo. La vida personal también se consolidaba. Alejandro y Lucía habían decidido caminar juntos no por necesidad sino por elección. Esa decisión fue tomada en una tarde donde el viento tenía olor a hojas secas y café, donde hablaron de futuros impresiones, donde él dijo: «Siempre admiré tu voz», y ella respondió: «Y yo siempre admiré tu capacidad de escuchar». Su relación se asentó en la confianza y en la defensa de la integridad profesional. En el plano público, la historia se convirtió en un caso de estudio en foros de ética empresarial, en clases de la universidad y en artículos de negocios. La ciudad que los había visto dudar ahora celebraba la restauración. En el camino hubo nombres que nunca desaparecieron: la firma de abogados que tomó el caso, la pericia forense que corroboró la metadata, la periodista Carla que siguió la historia con rigor, el técnico Mateo que no tuvo miedo, el chef Diego que puso platos gratis el día del veredicto, Javier que no dejó caer la placa, Sofía que defendió en sala, Elena que vio a su hija restaurarse y Alejandro que se transformó de curioso a compañero. Cada uno tuvo su gesto y su repercusión. La palabra patente se convirtió en sinónimo de derechos recuperados. Due diligence en ejemplo obligatorio. Fraude en la sombra que ahora está expuesta. Metadata en evidencia técnica ineludible. Firma digital en prueba de autoría. Consejo en arena de decisiones. Fusión en contexto de riesgo. Investigación forense en herramienta de verdad. Confianza en puente y tribunal en escenario de justicia. La restauración no fue solo económica, fue de integridad. Si sientes rabia y compasión al mismo tiempo, sabes que no estás solo. ¿Qué harías en el lugar de Lucía? Escribe en los comentarios empezando con «yo lucharía» o «yo me iría». Quiero leer tus respuestas. Tu experiencia personal o tu opinión ayudan a otros a ver múltiples caminos frente a injusticias. Comparte si conoces a alguien que necesite saber que la verdad puede ser restituida y que existen caminos con soporte legal, técnico y comunitario. Ahora que leíste esto, seguirás viendo cómo la siguiente puerta que se abre puede ser enfrentada con coraje y apoyo. Si historias de justicia y recomienzos te atraen, suscríbete. No pedimos números, invitamos a construir una comunidad que discuta integridad, procedimientos legales y segundas oportunidades. La última frase del relato no pretende cerrar todo, solo encender una certeza. La verdad puede encontrarse, y cuando lo hace, cambia más que documentos, cambia vidas.
Si esta historia te inspiró, compártela y suscríbete para seguir descubriendo cómo la justicia y la música a veces se juntan para devolver lo que se creía perdido.